Hola. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con el culto de este jueves. Vamos a empezar orando. Vamos a cerrar nuestros ojos. Mi bendito Dios, te pedimos por favor, Señor, que mande, Señor, a su Espíritu Santo a esta iglesia, Señor, que limpie nuestros corazones, nuestra mente, nuestro interior, Señor, para poder ser dignos, Señor, de estar ante su presencia, Señor. Que nos ayude, Señor, a poder conectarnos, Señor, a usted, que nos permita, Señor, estar en su gloria, Señor. Pido por favor que este culto, Señor, sea usted quien lo ministre, Señor, con su Espíritu Santo, que nos ayude a todos, Señor, a limpiarnos y a recibir esta palabra, Señor, con mucho amor y con mucha humildad. Te lo pedimos, mi bendito Dios. Le damos la bienvenida a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo están hoy, el día de hoy, todos? Muy bien. Bien. Sí, bueno, hoy vamos a leer Mateo. Vamos a leer unos pequeños fragmentos para ver, Muy bien, gracias, don Francisco. Vamos a recibir esta palabra del Señor, San Mateo. El subtítulo es los premios que el Señor nos da. Mateo 10:40. Capítulo 10, versículo 40. Dice en el nombre de Jesús: cuando una persona lo recibe a ustedes, también me recibe a mí. Y cuando una persona me recibe a mí, también recibe a Dios, que es quien me envió. Esto es lo que ayer platicábamos con la hermana Juana, ¿verdad? Platicamos de esto, cuando una persona lo recibe a ustedes, cuando una persona nos recibe a nosotros, que vayamos a un culto, vayamos a una casa, que nos invitaron a comer, ¿verdad? Están recibiendo también al Señor en su casa. Porque aquí dice, cuando una persona lo recibe a ustedes, también me recibe a mí. Y cuando una persona recibe a mí, ¿a quién? A Jesucristo. Cuando una persona recibe a Jesús, también recibe a Dios el Padre. En otra versión dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, ¿quién envió a Dios? Dios el Padre. ¿Sí? Entonces, nosotros ya hemos recibido a Jesús, ya hemos recibido también al Padre. Y a donde vayamos, a donde nos inviten, a donde el Señor nos mande, van a aceptar. Si nos aceptan,
Si nos reciben, recibirán también al Señor. ¿Okay? El 41 dice: Dios les dará un premio a los que reciben en su casa a un profeta. Solo por saber que el profeta anuncia el mensaje de Dios. El premio será igual al que Dios le da a sus profetas. ¿Okay? Entonces, dice: Dios les dará un premio a los que reciben en su casa a una profeta. ¿Verdad? Y creo que nosotros, al pasar del tiempo, a veces se nos puede salir de las manos el ver la importancia, el valor y el respeto a tener aquí en la iglesia a profetas, ¿verdad? A profetas, pastores, a diáconos. Se nos va de las manos la autoridad que les ha dado el Señor o el cargo que les ha dado el Señor en esta iglesia. Y entonces dice: Dios les dará un premio a los que reciban en su casa a una profeta. Y en esta iglesia, gracias a Dios y para la gloria de Dios, tenemos a profetas aquí. Tenemos a nuestra hermana Chile, tenemos a nuestra hermana Patti, a nuestra hermana Norma, a nuestra hermana Denise, Karen, Patti, hija, y Erika, ¿verdad? Y casi todas las varonas tienen don de profecía. Entonces aquí dice el Señor que si recibimos a una profeta, solo por saber que es profeta, anuncia el mensaje de Dios, el premio será igual al que Dios le da a sus profetas. En el Antiguo Testamento podemos ver los premios que el Señor le daba a los profetas. Le daba a Samuel. Samuel es el más reconocido también, a Daniel, a Josué, a todos los tenía bien bendecidos por sus premios, por ser un profeta del Señor. Entonces, si nosotros recibimos bien a una profeta, por ejemplo, no sé, vamos por ejemplo, si un día con mi hermana Francis, si un día va pues Chelina, Norma, con la meta parte de su casa, por el simple hecho que usted sepa que si ella es una profeta del Señor, usted es bendecida. Dice, el premio es igual como si usted también fuera. Entonces es bien bonito. Es para usted y es para aquí también, ¿verdad? Entonces, ahí mismo dice, de la misma manera, Dios dará un premio a los que reciben a alguien que obedece a Dios. El premio será el mismo que Dios les da a quienes le obedecen y hacen lo bueno. Entonces, aquí todos queremos y obedecemos al Señor, algunos más, algunos menos. Y aquí nos da un punto del amor, de la unidad otra vez. Porque si yo recibo a mi abuelita, por ejemplo, en una casa que sea mía, pues yo ya también tengo un premio por recibir a la hija de Dios que lo obedece. Es para todo, no solamente para el profeta, no solamente para el pastor, sino para todos. Y aquí nos da el Señor otra vez una enseñanza de la unidad. Estemos juntos, que uno vaya, que uno venga, porque a veces nos toca recibir y a veces nos toca que nos reciban. ¿Sí? Y de las dos partes hay un premio para nosotros. El 42 dice, les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que le dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. Eso está bien también, porque estemos bien seguros que quien nos da un vaso de agua, quien nos ayuda en la calle a nosotros, quien nos da
alguna cosa en la calle y nos ven que somos seguidores del Señor Jesús, tengamos que esa persona Dios le va a dar un premio y la va a bendecir. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar. Dios no se olvida de lo que hacemos. Entonces Dios nos va a premiar y nos va a bendecir. Dice, al que le dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, puede ser un agua, puede ser 5 pesos. Por ejemplo, si vemos que un hermano que está en el hospital y no tiene para el camión, pues que hay que hacer nosotros, ¿verdad? Hay que darle pues mira, doy 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, para que ajustes para el camión. Porque sigue que tú sigues al Señor Jesús y le estás sirviendo al Señor Jesús, ¿verdad? Dice que de primera, al que le dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. Otra vez ahí va, que todos somos iguales ante los ojos del Señor, seas profetas, seas diáconos, seas siervas, seas siervo, todos somos iguales hasta el menos importante. El Señor nos dará un premio. Entonces, es para el Señor aquí nos enseña que seamos bondadosos, que seamos empáticos, que si viene un hermano y no tiene que regresarse y tenemos la posibilidad de tal vez cooperar o llevarnos en casa, el Señor nos premia, nos bendice. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a una profeta o a unos hijos de Dios, sea el más chico o sea el más grande, el premio es igual. O sea, el premio es igual como si fuera una profeta del Señor. El premio es igual para todos. Pues aquí el Señor nos enseña los premios. Ese es su título, los premios. Si cuando una persona nos recibe a nosotros, recibe a Dios también. El otro es que Dios le dará un premio a los que reciban en su casa a una profeta del Señor. El otro es que Dios les dará un premio a los que reciban a los hijos que obedecen al Señor Jesús. El otro es que Dios no se olvida de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores. ¿Ok? Es algo bien tremendo los premios que el Señor da, y hay que tenerlos bien presentes porque aquí dice, al final dice, les aseguro de que Dios no se olvidará de premiar. Entonces, siempre que hagamos una buena obra, Dios no se olvida de premiarnos. Y no es una invitación a hacerlo solamente por lo que el Señor nos va a dar, sino que nos da un aliento que, mira, si tú haces también, tienes una bendición por amarme y por obedecerme también. O sea, el Señor siempre nos quiere ver bendecidos y felices y gozosos en todas las áreas de nuestra vida. Aquí se de cierto os digo que no perderá su recompensa. En la Reina Valera dice eso. ¿Okay? Entonces nos vamos a ir a Mateo 11:1, es el que le sigue, el siguiente libro. Mateo 11:1. ¿Okay? Dice, es Juan el Bautista. Dice, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue a enseñar y anunciar las buenas noticias en otros pueblos. Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y envió a algunos de sus propios discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos o debemos esperar a otro? Y el Señor nos enseña otra cosa bien tremenda. ¿Por qué? Porque como Juan el Bautista dice esto, si fue el primero con el que tuvo un encuentro con el Señor Jesús en el lago, que lo bautizó, porque él aquí ya estaba en la cárcel, Juan el Bautista. Entonces ahí, estando en la cárcel, escuchó entre la gente que Jesús hacía
buenas obras, sanaba, compartía, anunciaba las buenas noticias. Entonces Juan dijo, caray, y envió a sus discípulos de Juan a preguntarle al Señor Jesús otra vez, ¿eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos o debemos esperar a otro? Ahí nos da una enseñanza que podemos caer a veces en la pequeña duda, porque aquí Juan, ¿cómo se le ocurrió preguntar, ¿eres tú el Mesías o hay que esperar a otro? O sea, si ella había visto, si él vio que descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó en el Señor Jesús y escuchó la voz, o sea, él vio todo y aún así le fue a preguntar, ¿eres tú el Mesías o hay que esperar a otro? ¿Pero por qué? Porque estaba en la cárcel y en el antiguo, en las escrituras decía que el Mesías iba a liberarlos, iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, y Juan el Bautista fue a la cárcel y dijo, entonces, ¿qué está pasando? Y ahí fue cuando mandó y dijo, a ver, ¿qué está pasando? Entonces no hay que caer también en eso, aunque estemos en la cárcel, aunque no encontremos ninguna forma de salir, aunque ya nos veamos la muerte ya casi a la puerta, que nos van a matar, que estamos sufriendo hambre, que estamos sufriendo muchas cosas, no hay que dudar del Señor Jesús. Por más feo que veamos las cosas, o con el simple hecho de no ver rápidamente las bendiciones del Señor. Como aquí Juan estaba en la cárcel, ya estaba sufriendo, pues por eso le entró eso. Entonces, si es el Mesías, o hay que esperar a otros. Quiero hacer un comentario de eso, hijo. Sí, es una enseñanza, ¿no? de eso, de que estemos bien. Si a Juan el Bautista le pasa un tipo de circo, nos puede pasar. Sí. Porque él estaba en la prueba, o sea, en eso. Después cuando entró la duda, pues hay que reflexionar en eso, de decir, Señor, ayúdanos en la duda cuando llegue. Eso nos enseña. Exacto, eso nos enseña aquí en este pequeño fragmento. Sí. Entonces, cuidado con desconfiar del Señor. A veces las bendiciones están, algunas están en el tiempo de unos y algunos están en el tiempo de otros. Tal vez no es tu tiempo aún, algunos ya, pero a ti no. Entonces tienes que esperar en Dios. Tenemos que esperar. Si leemos más personajes de la Biblia, muchos se esperaron hasta 50 años en una bendición. O sea, ¿quiénes somos nosotros para exigir al Señor que en meses nos cumpla algo? Y recordemos que no es obligación del Señor cumplirnos a nosotros. ¿Ok? Entonces, el 4 dice, Jesús respondió, regresen y cuéntenle a Juan todo lo que están oyendo y viendo. Ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien. Los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. El Señor no va a avergonzar a sus hijos. Si yo veo que el Señor, que mi Señor, yo veo, aquí dice, Dios va a bendecir a los que ven hacer esto. A los que ven hacer ¿qué? Que los ciegos vean, que los leprosos sanen, que los sordos oigan, que los que están muertos han vuelto a la vida, los que han recibido al Señor Jesús. Los que a los pobres ven que aceptan la buena noticia de la salvación. Y esto nosotros lo estamos viendo también. Hemos visto que personas aceptan al Señor Jesús. Hemos visto que los ciegos pueden ver. ¿Con quién?
Esto mi tío Rafa. El Señor le prometió que le iba a restaurar su vista y movió todo y le restauró la vista. Entonces, podemos ver que aquí se cumple. Ahora los ciegos pueden ver, los cojos caminan bien, los leprosos quedan sanos. Hemos visto sanidades. El ejemplo más grande, más reciente es el de la hermana Juana. Hemos visto, ¿verdad? Y entonces Dios nos dice a todos los que estamos viendo esto y no abandonamos al Señor Jesús. Pues arribita ya estaba el Señor Jesús. Es que no me abandonen estando así, porque ya Juan había mandado a los discípulos y Jesús es el maestro, Jesús. A los que me ven hacer esto y no me abandonan. Dijo, ahí nos dice esa, no abandonemos al Señor Jesús. Por más fea que esté la situación, por más que estemos en la cárcel o en un pozo sin fondo, no perdamos esa esperanza de la bendición y de la salvación del Señor Jesús. ¿Okay? Sí. Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y les dijo: cuando ustedes fueron al desierto, ¿a quién vieron allí? ¿Acaso vieron a un hombre doblado como las cañas que dobla el viento? ¿Acaso vieron a alguien vestido con ropa muy lujosa? Recuerden que los que se visten así viven en palacios como los reyes. ¿A quién vieron entonces? ¿Acaso vieron a un profeta? Por supuesto que sí. En realidad, Juan era más que un profeta. Era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo: yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. ¿Okay? Dice el 11: les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista, pero en el reino de Dios la persona menos importante es superior a Juan. Entonces, no hay nadie en la tierra más grande que Juan el Bautista, porque Dios ya había anunciado a Juan desde antes que todos. Dios ya había anunciado a Juan y decía: yo envío a mi mensajero a preparar todo para tu llegada. Veamos de qué calibre era Juan. Y aquí dice: Juan era más que un profeta. No solamente era un profeta, era más que eso. Decimos: wow, entonces no estamos ni a un talón de poder estar a la altura de Juan el Bautista. Pero aquí nos dice el Señor: la persona menos importante es superior a Juan en el reino de los cielos. Entonces siempre hay que tener los pies en la tierra. Nunca hay que vernos superior a las personas. Y aunque yo sea pastor, y aunque ustedes sean profetas, sean siervos, diáconos, no sé el cargo que el Señor les haya dado, nunca hay que sentirnos más que nadie, más bien menos que todos, para ser el importante en el reino de los cielos. También dice el Señor Jesús: yo no vine a que me sirvan, ¿verdad? Él vino a ¿qué? A servir. Entonces, él ya nos daba el ejemplo también. Sabemos de qué calibre era el Señor Jesús, el Hijo de Dios también. Entonces decía también el Señor Jesús que él venía a servirnos, no venía a que le sirven, porque Él es un rey, el Señor Jesús también. Pero Él no venía con ese propósito a esta tierra. ¿Ok? Entonces el 12 dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Aquí nos da otra enseñanza: el reino de los cielos es para la gente valiente.
para la gente decidida, es una decisión, para la gente que decide ya no pecar, para la gente que decide ya no quiero hacer esto, la que se despoja de sí misma, la que se despoja del yugo de pecado que trae. Yo siempre había tenido esa incógnita de decir por qué en otros países, estados, los pastores comparten con mucha autoridad o con mucho grito, en otras palabras. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué es esa fama? ¿Por qué? Y yo de empezar a ver también videos de pastores, de ver el lado pastoral de ellos, yo veía que es una forma de atraer a las almas también. Aquí en México podemos saber, no, es puro grito, está loco, pero en otros países hay otra cultura, hay otros idiomas, es otra forma de expresarse. Por ejemplo, si un cubano aquí viene, grita mucho, entonces, ¡ay, hermano! Y está así, y es su forma de hablar, como si comparte o como si va a la tienda, es su forma de hablar. Entonces yo digo, pues sí es cierto, ¿verdad? Y aparte, dan el ejemplo de Juan el Bautista, que compartía con mucha autoridad y fuerte. Entonces yo decía, no, pues sí, es de valientes ir a compartir a las calles también, y con esa autoridad, y en lugares donde ese enemigo está en su máxima plenitud, ¿verdad? Y entonces yo le dije, no, pues si es de valientes ser siervo del Señor y formar parte del reino de los cielos. Entonces, aquí dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza. Y no solamente con Juan, sino con nosotros también, el reino de Dios avanza más. En los videos que he visto, ese mismo pastor, no sé, pero al día agarra como 25 almas en solo compartir así. Entonces, no veamos mal también esa forma de compartir. O sea, si el reino de Dios avanza, amén. Qué bonito, ¿no? O sea, y pues que siga. Digo, no, pues es cierto, y a veces cometemos el error de juzgar, no, esto no. O sea, si Dios así lo usa, si Dios así avanza, pues que él avance, ¿no? Que él avance. Entonces, aquí vemos que la palabra de Dios se cumple. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo gente valiente y decidida logra formar parte de 13, dice. Dios ya había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. Y créanlo o no, cuando Dios dijo que enviaría al profeta Elías, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Aquí va esta palabra. En muchas versiones, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El otro, el que tenga oídos para oír, oiga. Con esto nos remata el Señor Jesús. Juan el Bautista llegó, el menos importante es más grande en el reino de los cielos, no es Elías, sino Juan, etc. Entonces dice, el que tenga oídos, oiga. O sea, hay que tener siempre atentas las palabras del Señor y guardarlas en nuestro corazón, que es lo más importante. En esta dice, si en verdad tienen oídos, presten atención. Ajá.
Exacto. Entonces, hay que prestar atención siempre a la palabra del Señor y a los mensajes que nos da y a las enseñanzas que nos da más que nada. ¿Okay? Deja el otro. Vamos a acabar ese libro. Sigue el 20. Dice: la gente no cree. Jesús estaba muy disgustado con los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque la gente de esos lugares no había cambiado su forma de vivir ni quería obedecer solo a Dios. Por eso les dijo: habitantes de Corazín, qué mal les va a ir a ustedes, y también les va a ir mal a ustedes, a los que viven en Betsaida. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho en las ciudades de Tiro y de Sidón hace tiempo, que los que allí viven habrían cambiado su manera de vivir y se habrían vestido con ropas ásperas y se habrían echado ceniza en la cabeza para mostrar su arrepentimiento. Les aseguro que en el día del juicio final ustedes van a recibir un castigo mayor que el de ellos. Y ustedes, habitantes del pueblo de Cafarnaúm, que creen que ya están en el cielo, déjenme decirles que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho entre los habitantes de la ciudad de Sodoma, ellos habrían cambiado y la ciudad aún existiría. Les aseguro que en el día del juicio final el castigo de ustedes que ustedes recibirán será peor que el de ellos. Entonces, con este fragmento el Señor nos enseña a no ser, ¿cómo les puedo decir en una palabra? Pues no ver las maravillas que el Señor Jesús hace en su pueblo y que aún así no podamos obedecer al Señor Jesús. Vamos a dar un ejemplo. Imaginemos que el Señor Jesús dice: pues imagínense que yo hubiera, no sé, bendecido en este techo ustedes, ¿verdad? Y en vez de esto, yo hubiera bendecido a los de la iglesia de, no sé, de otro lado, que está un poco más mal que nosotros. O sea, el Señor hubiera levantado más esa iglesia que esta, ¿verdad? Entonces no hay que echar, ¿cómo les puedo decir? Echar en menos esto que el Señor hace. Si nos bendice con una oveja, pues qué bueno. Si nos bendice con un techo, qué bueno. Si nos bendice con muchas cosas, qué bueno. Porque el Señor nos enseña a que después de ver estos milagros que se han hecho entre nosotros, hay que cambiar nuestra manera de vivir y de pensar, ¿verdad? Porque aquí dice que ustedes que piensan que ya están en el cielo van a ir a lo más profundo del infierno. Entonces no hay que sentirnos tan confiados. Recordemos que la salvación es un boleto, pues no hay que perder ese boleto del Señor. Hay que estar siempre firmes en el Señor Jesús y no echar menos estos milagros que el Señor nos hace, sean chiquitos o sean grandes. ¿Ok? Y ya el último dice: Jesús alaba a Dios. En ese momento Jesús se dirigió a Dios y le dijo: Padre, tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Te doy gracias porque no mostraste estas cosas a los que saben mucho y son sabios, sino que las mostraste a los niños y todo padre, porque tú así lo has querido. Dice,
sea, los que estaban allí, el 27. Sí, 27. Mi Padre me ha dado todo y es el único, y es Él. Mi Padre me ha dado todo y es el único que me conoce porque soy su hijo. Nadie conoce a mi Padre tan bien como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre para que ellos también puedan conocerlo. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad o de corazón. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Entonces, aquí dice el Señor que todos vivimos angustiados, preocupados, ¿verdad? Todos. Por, no sé, por deudas, por problemas de la familia, no sé. Pero ¿qué dice el Señor? Que vengamos a Él y Él nos hará descansar. Entonces siempre hay que recurrir a las manos del Señor Jesús. Siempre. Es por eso también es importante venir a cantar al Señor, a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque así venimos a dejar nuestras cargas y nuestras angustias, porque solamente nos hace descansar, Señor Jesús. En el 29, el penúltimo dice: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Pues otra vez, ya lo hemos repetido muchísimo, que aprendamos del Señor Jesús, quien es manso y humilde de corazón. Y como en la canción dice, que a pesar de todo no se abrió su boca, porque Él es manso y humilde de corazón. Entonces hay que aprender del Maestro y del Señor Jesús. ¿Okay? Es el mismo. Aprendamos a ser mansos y humildes otra vez. Como ayer también comentábamos que a veces nos enojamos, airaos, pero no pequéis también. Y más que nada ser mansos y humildes. ¿Para qué? Para no airarnos tampoco, sino estar en una templanza más grande, que ni un enojo, ninguna circunstancia nos haga perder esa humildad que nos enseña el Señor Jesús. ¿Ok? El último dice: lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. En otra versión dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, no es difícil obedecer al Señor Jesús. No son mandamientos muy difíciles. Están fáciles. Lo que nos es difícil es dejar el pecado. Porque si nos gusta maldecir, aunque nos digan algo, vamos a maldecir, porque nos atrae el pecado. Si yo dejé a las mujeres, dejé el alcohol, y a mí me gusta a fuerzas eso, pues no me voy a despojar de eso, porque a mí me gusta. O sea, lo tengo que dejar. Y ahí vamos a ver que es súper ligero los mandamientos del Señor Jesús. Súper ligeros. Entonces hay que despojarnos de todo lo que nos hace pecar, de todo lo que nos hace estar en la presencia del Señor, de todo lo que nos aparta de la presencia del Señor, que es el pecado. Hay que despojarnos de todo eso para que veamos que cumplir al Señor es muy fácil, muy fácil. Entonces, el día de hoy nos vamos a llevar este mensaje, nos vamos a llevar
Empezamos con Mateo 10, 40. Empezamos con los premios, ¿verdad? Que el Señor premia a los que reciben, a los que nos reciben a nosotros en sus casas, en sus corazones, a los que reciben a una profeta, a un profeta del Señor, a los que les da un vaso de agua, a uno de sus seguidores, el Señor Jesús. Y nos vamos a llevar también en nuestro corazón que el Señor no se olvida de premiar a los que ayudan a sus seguidores. Y es una invitación a ayudarnos entre nosotros. Ayudarnos. Si nos vamos en camión y no nos alcanza, pues hay que hacer una cooperación para traer el camión. Porque es una seguidora del Señor Jesús, más bonito. Si vienen desde lejos o vamos de lejos, es una recomendación apoyarnos entre nosotros, ayudarnos. Dice un vaso de agua. Puede ser un vaso de agua, puede ser, no sé, una bendición, algo. Pero el chiste es apoyarnos, ayudarnos entre nosotros. Y ya por último leímos sobre no dudar en confiar en el Señor Jesús, como en algún momento lo hizo Juan el Bautista cuando estaba en lo peor, en la cárcel. Y no dudar. Y el otro mensaje, la enseñanza que nos vamos a llevar es que hay que ser valientes. Solamente de los valientes es el reino de los cielos. Hacia mí me da miedo compartir en los hospitales, pues, tengo que ser valiente e ir a compartir. Estar confiado que el Señor va a ser quien use mi boca y mis manos. Okay, si yo tengo miedo en cantar, en tocar, pues yo tengo que ser valiente. También. Es en todo, en todo. Y ya por último, la última enseñanza. Perdón, se me pasó leerles un pequeño fragmento. Es en Mateo 11, 19, ya por esta carta. Luego vine yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que no obedecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Después de todo este culto, se nos va a probar en los resultados, en la sabiduría que vamos a tener al elegir qué acción vamos a tomar. Después de todo esto que vivimos, de un vaso con agua, de ser valientes, de apoyarnos, porque pues una cosa es leer y escuchar, pero una cosa son los resultados. Pues, ante todo lo que dice la sabiduría de Dios, pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba con resultados. Todo esto se va a probar con resultados. Entonces, hay que poner manos en obra. Si vemos que tenemos la posibilidad de ayudar a nuestros hermanos, pues hay que hacerlo. No aquí, no en la iglesia tanto, sino también afuera, ¿verdad? Y ese es el mensaje que nos vamos a llevar este jueves. Y vamos a pasar con testimonios y ya vamos a orar por las ofrendas también. Quiero empezar yo los testimonios, un testimonio. Tengo dos. Ayer solamente conté una profecía, bueno, un sueño, una profecía de parte de Norma, pero se me pasó contar mi testimonio.